Bienvenida y bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en la información que nos llega de un informe periodístico. Trata sobre un presunto escándalo político y financiero en Antigua. Y bueno, el tema central es la compra y distribución de vehículos del gobierno. La fuente principal que manejamos es un extracto de una noticia online, en concreto de la Antigua News, publicada el 16 de octubre de 2025. Lo que describe son, acusaciones bastante serias de irregularidades, y según este texto, implicarían a altos funcionarios y a una red organizada que operaría desde dentro. Vaya tela. Nuestra misión hoy es desgranar un poco esas alegaciones. Queremos entender qué se afirma que ocurrió exactamente, quiénes serían los presuntos implicados, según este relato periodístico, claro, cómo se habría montado el supuesto entramado para saltarse los controles, y qué consecuencias se han reportado hasta ahora. Vamos a fijarnos bien en los detalles clave que salen de esta fuente. Y como siempre, contamos con perspectiva experta para ayudarnos a poner todo esto en contexto y a entender las posibles implicaciones de lo que tenemos delante. Muy bien, pues vamos a meternos en harina. La información, la verdad, pinta un cuadro complejo, con muchos actores y movimientos que presuntamente buscaban la opacidad. A ver, ¿cuál sería el punto de partida para entender esta madeja? Pues yo creo que podríamos empezar por la alegación central, la que articula todo el informe. Se menciona una figura, Maria Braun, y su supuesta conexión con un asunto que involucra, ojo, al menos 400 vehículos gubernamentales. Pero, donde la fuente ya empieza a dar detalles concretos es una operación más específica. Cierto. El informe menciona esa cifra global de 400. Que ya es llamativa, pero luego se centra en la compra de 200 vehículos, y por un valor considerable, hablan de $15 millones. ¿Qué nos dice la fuente sobre cómo se hizo esta compra? ¿Fue algo, digamos, normal? Pues según la fuente, de normal tuvo más bien poco. La califica directamente como una compra presuntamente ilegal. Afirma que se realizó a dos proveedores concretos, que identifica como Baba y Harney. Y un detalle que la fuente subraya mucho es que supuestamente los precios estaban inflados. Utiliza la expresión inglesa jack up prices. Vamos, precios hinchados de toda la vida. Ya. Y especifica también que estos 200 vehículos iban destinados, en teoría, a la policía. $15 millones en vehículos para la policía, comprados presuntamente de forma ilegal y a sobreprecio. A ver, ¿quién dio luz verde a esto? Porque no parece el procedimiento habitual, ¿verdad? En absoluto, si nos atenemos a lo que describe el informe. El texto implica a varias personas, en distintas etapas del proceso. Sugiere una operativa coordinada, vamos. Sí, eso me llamó la atención. La fuente señala a Maria Braun firmando documentos y presuntamente dando instrucciones a un tal Clement, que pertenece al Transport Board, la Junta de Transporte, entendemos sobre a quién entregar esos vehículos. Exacto. Y añade algo interesante, que Clement, al ser preguntado, se habría excusado diciendo que él solo seguía órdenes, que se encontró con un sistema ya establecido. Una defensa un tanto clásica, ¿no? Bastante clásica, sí. El yo solo cumplía órdenes. Pero el informe profundiza más. Detalla el presunto papel de un ministro junior de Obras Públicas, PWD por sus siglas en inglés, Public Works Department. Ajá. Según se alega, este ministro junior recibió instrucciones directas del ministro titular de esa cartera para ejecutar la compra de los 200 vehículos a Baba y Harney. Y aquí viene uno de los puntos más llamativos que resalta la fuente. ¿Cuál? Que esta operación se habría realizado sin la aprobación formal del Gabinete de Ministros y, atención, sin que el ministro de Finanzas tuviera conocimiento. Sin conocimiento del ministro de Finanzas. Eso en cualquier administración pública que se precie es una bandera roja enorme, ¿no? Estamos hablando de $15 millones. Exacto. Que una transacción de ese volumen esquive al responsable último de las finanzas públicas sugiere, como mínimo, una irregularidad administrativa grave, si no algo más, claro. Eludir al Ministerio de Finanzas suele ser un indicio clásico en casos de mala gestión o directamente desvío de fondos. Madre mía. Y la fuente también implica al secretario permanente, o PS, Permanent Secretary, del Ministerio de Obras Públicas, que es el funcionario de carrera de más alto rango allí. Según el texto, recibió instrucciones de preparar toda la documentación de forma secreta. ¿Secreta? ¿Cómo de secreta? ¿Qué significa eso en este contexto? Pues, según el informe, se le indicó específicamente que no utilizara al personal habitual del ministerio para tramitar los papeles y que, una vez listos,
los enviara directamente a una persona concreta en tesorería, saltándose los canales normales, ¿sabes? Para asegurar que el pago se procesara sin levantar sospechas. O sea, la descripción es la de montar una especie de vía administrativa paralela y clandestina dentro del propio ministerio. Casi nada. Precisamente. Lo que sugiere la fuente es un intento deliberado de sortear los controles internos y los procedimientos estándar de revisión financiera y administrativa. Lo que resulta particularmente fascinante aquí, o preocupante según se mire, es cómo describe ese esfuerzo coordinado para puentear específicamente a los funcionarios de finanzas en la sede central del ministerio, justo los que deberían supervisar estas operaciones. Es como construir un bypass para evitar los peajes y las cámaras de la autopista principal, ¿no? Has mencionado esa documentación secreta y el pago directo, pero ¿y los vehículos en sí? ¿Cómo se gestionaban para mantenerlos fuera del radar oficial? El informe da detalles sobre el modus operandi, creo. Sí, el texto es bastante gráfico en este aspecto. Se alega que el secretario permanente de Obras Públicas tenía también la tarea de asegurarse de que estos vehículos se registraran en el Depósito Central de Vehículos del Gobierno, el Motor Pool, lo llama la fuente, pero de una forma muy particular. A ver. Con matrículas privadas encubiertas. Se pretendía que figurasen como vehículos policiales secretos, pone Undercover Private Plate Police Vehicle, además debían ser autorizados para recibir combustible pagado por el gobierno. Matrículas privadas para vehículos policiales. Suena un poco raro. ¿Y quién asignaba esas matrículas? Pues la fuente apunta al jefe del Transport Board, la misma entidad donde trabajaba Clement, el de antes. Él sería el encargado de asignar físicamente estas matrículas privadas y, las licencias vigentes. Pero aquí viene una instrucción clave que recoge el informe y que es muy reveladora. ¿Cuál? La orden era, textualmente, no ponerlos en el sistema. O sea, no introducirlos en los registros informáticos o administrativos estándar del gobierno. Entiendo. Claro, si no están en el sistema oficial, es como si no existieran a efectos de control y seguimiento. Se vuelven invisibles para cualquier auditoría. Exactamente, invisibles para el control rutinario. Y la fuente refuerza esta idea de opacidad añadiendo más detalles. Dice que los tratos relacionados con la asignación de estos vehículos debían hacerse hablando solo con una persona concreta en la policía. Un tal Coffey. Coffey. Sí. Y evitando explícitamente informar al comisario de policía. Del mismo modo, la coordinación debía ser directa con el jefe del Transport Board. Se dibuja así un circuito muy cerrado, ¿sabes? Limitado a un grupo reducido de personas presuntamente cómplices. Un círculo de confianza. O de silencio, según se mire. El informe también menciona algo que suena bastante peculiar. Unas decisiones de gabinete Creeper. ¿Qué demonios podría significar eso? Suena a película de miedo casi. Es una expresión llamativa que usa la fuente, sí, Creeper. El texto alega que para dar alguna cobertura a las compras se recurrió al secretario del gabinete. Su papel habría sido emitir autorizaciones de compra, pero no de forma abierta y transparente, sino lote por lote, batch by batch, dice, utilizando estas decisiones calificadas como Creeper. ¿Y cómo interpretamos Creeper? Decisiones sigilosas. Podríamos interpretarlo así, sí, como decisiones sigilosas que se cuelan casi sin debate, o quizás decisiones incrementales que evitan llamar la atención sobre el montante total de la operación. Una especie de aprobación a cámara lenta y por la puerta de atrás, vamos. Algo así parece sugerir la fuente, sí. Y añade un nombre para el grupo supuestamente implicado en toda esta operativa. Se autodenominaban la Chain Gang. Chain Gang. La cuadrilla. ¿O algo así? Sí, la cuadrilla o la pandilla encadenada, podría ser. Según el informe, este grupo incluiría a asociados del primer ministro y a su esposa. Vaya, aquí es donde la cosa se pone realmente seria. La Chain Gang con presuntas conexiones al más alto nivel político. ¿Y describe la fuente cuál era el objetivo de toda esta maniobra tan elaborada? Porque parece mucho esfuerzo. Sí, y lo hace con un lenguaje muy directo, casi crudo, la verdad. Afirma que el objetivo descrito de la Chain Gang era convertir al ministro de Finanzas en un tonto. La expresión original es make finance minister a fool. Uf. Básicamente, dejarlo al margen, ignorarlo, ningunear su autoridad y la de sus funcionarios en la sede central. Esto, de ser cierto, claro, pintaría un cuadro no solo de malversación, sino de una presunta insubordinación organizada, deliberada, contra las propias estructuras de control financiero del Estado. Una especie de golpe de mano administrativo interno, digamos. Madre mía. Recapitulando un poco.
Tenemos una presunta compra ilegal, a precios inflados, saltándose al ministro de Finanzas. Una supuesta red interna con nombre propio, Chain Gang, que incluye, según la fuente, a gente cercana al poder. Un método para operar bajo el radar, sin dejar rastro en los sistemas oficiales, y un objetivo declarado de eludir el control financiero. Todo esto parece muy bien montado, casi demasiado. ¿Cómo es posible que algo así salga a la luz, según el informe? Si estaba tan oculto. Pues la fuente atribuye la revelación a una filtración interna. Utiliza una expresión coloquial, smutty from transport board squealed, que vendría a significar que alguien de la Junta de Transporte se chivó, habló más de la cuenta. Un chivatazo. La información habría llegado al esposo de María Brown, a quien el texto parecía identificar implícitamente como el primer ministro, aunque no lo nombre directamente como tal en esa relación familiar justo en ese punto. Una filtración desde dentro del propio entramado. Clásico también. Y esta revelación, según cuenta el texto, provocó una reacción en cadena, ¿no? Una bastante fuerte, por lo que parece. Una reacción muy fuerte, sí. El informe describe una escena que, de ser cierta, debió ser tremendamente tensa. Relata una reunión del gabinete donde el primer ministro convocó a Clement, el funcionario del Transport Board, para que diera explicaciones. Delante de todos. Sí. Y posteriormente, en esa misma reunión, según el texto, el PM confrontó duramente a María Brown. Se afirma que llegó a gritarle, que dijo tener pruebas contundentes, hard evidence, dice el texto, y que declaró abiertamente que tanto ella como el ministro junior implicado merecían ser despedidos. Y todo esto, insiste la fuente, delante del resto de ministros. Una bronca monumental en pleno Consejo de Ministros. Menudo pollo. Eso sugiere que el primer ministro quería distanciarse públicamente y de forma muy clara de lo ocurrido, ¿no? Al menos según esta versión de los hechos. ¿Qué otras acciones tomó, según el informe? Pues el primer ministro, según relata la fuente, mantuvo en esa reunión que él no sabía nada previamente de este asunto, que le pillaba por sorpresa. Inmediatamente después, organizó la devolución de una parte de los vehículos implicados. ¡Ah! Devolvieron coches. Sí, concretamente se informa de que 86 vehículos fueron devueltos al proveedor Harney. Y la fuente añade el detalle de que esta devolución se hizo incluso con escolta policial, lo que le da un aire aún más dramático, urgente, ¿no? Desde luego. ¿Y el resto de los vehículos? Sí, eran 200 en total. Buena pregunta. El informe indica que se está intentando localizar los 114 vehículos restantes, pero deja caer la sospecha de que algunos ya podrían haber sido vendidos o transferidos a terceros, lo cual, claro, complicaría mucho su recuperación. Entiendo. ¿Hubo más consecuencias inmediatas? ¿Despidos? ¿Dimisiones? Sí. La fuente menciona que el primer ministro despidió a una persona llamada Jarvis, aunque no especifica su cargo o relación exacta con el caso. Además, se informa de que amenazó a otros presuntos implicados, entre ellos funcionarios de aduanas. Aduanas. ¿Por qué? Supuestamente porque habrían permitido la salida irregular de algunos de estos vehículos de un depósito fiscal, lo que la fuente llama bond, sin alertar a la policía, añadiendo así otra presunta capa de complicidad o negligencia en la cadena. Vaya, la red se extendía. Y en medio de toda esta tormenta, una pieza importante del engranaje gubernamental cae. Efectivamente. Se informa que Raju Bodhu, que era el contralor de aduanas, Comptroller of Customs, presentó su dimisión con efecto inmediato. La fuente no traza una línea causal directa y explícita entre esta dimisión y las amenazas del PM a los funcionarios de aduanas, pero la sitúa en el mismo contexto temporal y temático, lo que inevitablemente invita a conectar los hechos, claro. Claro. El informe cierra su relato calificando todo el asunto como un presunto robo de 15 millones de dólares de fondos públicos, ejecutado a través de lo que denomina una elaborada red criminal organizada. Palabras mayores. Es una acusación gravísima, desde luego. Entonces, si intentamos extraer la esencia de todo esto que hemos comentado, ¿qué tenemos sobre la mesa? Pues un relato periodístico que describe una presunta trama de corrupción y malversación a gran escala, operada desde dentro del propio gobierno, con métodos aparentemente sofisticados para eludir controles, implicando a figuras de alto nivel y conexiones políticas, y que acaba explotando por una filtración interna, provocando una crisis y una reacción airada por parte del jefe del Ejecutivo. Si estas alegaciones fueran ciertas, ¿qué nos dice esto sobre la situación descrita en Antigua por esta fuente? Pues poniéndolo todo en perspectiva y siempre reiterando que nos basamos exclusivamente en el contenido de este informe, lo que se dibuja es un presunto fallo sistémico y de gran calibre, ¿eh?
en los mecanismos de control gubernamental y financiero. Lo más llamativo no es solo la cantidad de dinero presuntamente malversada, que ya es mucho, sino la descripción tan detallada de cómo se habrían sorteado los procedimientos establecidos. Sí, eso es clave. La aprobación del gabinete, el visto bueno del ministro de Finanzas, los registros oficiales, la supervisión habitual. Se describe una auténtica arquitectura de la ilusión, podríamos decir. Una arquitectura de la ilusión. Me gusta esa imagen. Esto, claro, inevitablemente plantea preguntas muy serias sobre la efectividad real de la supervisión interna dentro de ese gobierno. Cuestiona la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, sin importar su rango, y pone en tela de juicio la integridad misma de los procesos de contratación y adquisición pública. La pregunta clave que flota en el aire es: ¿cómo es posible, si estas alegaciones son ciertas, que una operación de esta envergadura y con esta supuesta coordinación interna pudiera llevarse a cabo al margen de todos los canales formales? Es preocupante. Y es crucial recordar nuestro papel aquí, ¿verdad? Estamos analizando las afirmaciones presentadas en esta fuente específica. No estamos ni validando su veracidad última, ni tomando partido por ninguna de las personas mencionadas. Simplemente exponemos y analizamos el contenido del informe. Ahora bien, la existencia de una presunta red interna como la Chain Gang, que según se alega implicaba a personas del círculo íntimo del poder, añadiría, de confirmarse una dimensión muy, muy preocupante, de posible corrupción de alto nivel y tráfico de influencias enquistados en el sistema. Desde luego. La fuente usa un lenguaje muy directo, a veces casi sensacionalista, con términos como chain gang o lo de make finance minister a fool. Pero las acusaciones subyacentes son de una gravedad extrema. No hablan solo de robar dinero, que ya es grave, sino de una posible conspiración organizada para subvertir los controles dentro del propio aparato estatal. Y el contraste entre la supuesta operación clandestina y la reacción pública y furibunda del primer ministro, pues es también un elemento narrativo muy potente en este relato. Bueno, creo que hemos examinado en bastante detalle las graves acusaciones presentadas en este informe sobre el presunto escándalo de los vehículos gubernamentales en Antigua. Hemos visto las cifras que se manejan, esos 15 millones de dólares por 200 vehículos, los nombres que la fuente señala como presuntos implicados, el supuesto método utilizado para burlar los controles financieros y administrativos y las consecuencias reportadas. Esa tensa confrontación en el gabinete, la devolución parcial de los vehículos y la dimisión clave del Contralor de Aduanas. Sí. La información que hemos desgranado pinta, siempre según la fuente, un cuadro de presunta malversación organizada. Una trama que se habría valido de posiciones de poder y que habría logrado sortear, al menos durante un tiempo, los mecanismos de control financiero y administrativo. Esos que teóricamente están diseñados para evitar, precisamente, esto. Por supuesto, como en toda historia basada en fuentes periodísticas sobre escándalos en curso, quedan muchas preguntas en el aire. Claro. Sobre la veracidad completa de cada detalle narrado, sobre las motivaciones de la filtración, que también es interesante, y sobre las investigaciones oficiales que puedan o no surgir a raíz de estas publicaciones. Habrá que ver. Exacto. Y recordamos una vez más, para que quede claro, que nuestro análisis se ha basado estrictamente en la información proporcionada por la fuente que teníamos delante, intentando presentar su contenido de la manera más objetiva posible. Y ahora, para quien nos escucha, pues dejamos una reflexión final, una que trasciende este caso concreto descrito en el informe. Ante un relato como este, que describe una presunta red interna capaz de eludir controles diseñados para garantizar la transparencia y legalidad, ¿dónde reside la principal vulnerabilidad de los sistemas de control público? ¿Está en la complejidad o quizá la insuficiencia de las propias reglas y procedimientos? ¿O reside más bien en la integridad, la vigilancia y la independencia de las personas encargadas de aplicarlos y supervisarlos? En fin, ¿son las normas o son las personas el eslabón más débil en estas situaciones? Ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.